Cuando se realiza un contrato o un acuerdo, casi de cualquier índole, hermanos, siempre se pide una garantía para que dicho contrato o acuerdo tenga validez y pueda cumplirse. Cualquier contrato, hermano, cualquier trato que se hace, ¿verdad? Vamos a poner aquí unos ejemplos. Puse aquí, como en una boda, hermanos, ¿verdad? Se hace una ceremonia y por lo regular, hasta en las bodas del civil, hermano, se da esta cosita, ¿verdad? Que es una argolla. Me acuerdo que cuando me casé por el civil, hermanos, me dijo la juez, ¿traen anillos? Y yo ni por aquí me acordaba de los anillos, hermanos. Era anillo, hermano. Después tuve que comprarlo con mi esposa, hermanos, pero ya cuando me casé por la iglesia, sí, ahora sí ya llevaba el anillo, hermanos. Pero me acuerdo que estaba jovencito, 18 años, pues, yo pensé que nada más era firmar un papel y ya. Pero bueno, fíjense, hermanos, ¿verdad que sí? Incluso en la antigüedad, hermanos, en los tiempos de la Biblia, cuando se iba a pedir la mano de alguien o se hacía un contrato, hermanos, ¿sabe qué? Incluso, ¿sabe qué se hacían para sellar el trato, hermanos? Eso se me hizo chistoso, ¿verdad? Bueno, algo gracioso, ¿verdad? No sé cómo decirlo, hermanos. Se quitaban el zapato, hermano, y se lo daban en garantía. Y si usted iba a pedir dinero o hacía un contrato de cualquier índole, en ese entonces, hermanos, en los tiempos de Noemí, de Boaz, hermanos, ¿verdad? Dice que se quitaban un zapato, y ese era en ese entonces, hermanos, ¿verdad? No había la tecnología de hoy o los contratos que tenemos hoy. Y dice que se quitaban el zapato, hermanos, y ese era como dar tu palabra, hermanos, como si hubieras firmado un contrato, ¿verdad? También, hermanos, cuando se compra un auto o un carro, ¿verdad? Hay un contrato que hay que firmar. Los dealers o las compañías de carros no quieren perder, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué hacen, hermanos? Le piden a uno un depósito. Y aparte, te revisan tu historial de crédito y ven que si eres un buen pagador, te dan el carro. Si no, no te lo dan. O te hacen que des una suma muy grande de enganche, ¿verdad? Entonces, y ven tu crédito. Y saben que al dar el enganche y al firmar el contrato, y si ven que tienes un buen crédito, no vas a querer perder ni tu enganche ni tu historial de crédito, ¿verdad? Porque si ya no pagas el carro, ahí queda la marca, y después quieres ir a comprar otra cosa, no tan como quiera te dan. Entonces, ¿verdad, hermanos? En cualquier tipo de contrato, hermano, que se haga, ¿verdad? En un préstamo, hermanos, si usted pide un préstamo, te piden el título ya sea de un carro, de alguna propiedad, o te piden el aval, ¿verdad? Si tú no pides nada de estas cosas, pero te piden que alguien que sí tiene buen crédito o tiene una propiedad firme por ti, hermano, y eso es peligrosísimo, no lo haga tan a la ligera, porque si el otro decide no pagar, ¿sabe a quién hay que cobrar? Al que firmó por el otro. Entonces, bueno, hermanos, aquí dice, sin más preámbulos, aquí dicen estos versos, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, hermanos, fuimos sellados, dice aquí, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, ¿cuándo fuimos sellados? Aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Cuándo una persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador. Dice aquí, cuando oímos la palabra y creímos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es cuando somos sellados, hermanos, por el Espíritu Santo? ¿Cuándo es cuando ya tenemos ese distintivo, hermanos, de que hemos sido sellados? Es cuando oímos primero la palabra del Evangelio. El primer paso es escuchar la palabra de Dios. No se puede creer en algo que no se conoce, ¿verdad? Entonces dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? ¿Qué debemos escuchar para creer en Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces, el primer paso, hermanos, es oír la palabra de Dios o el Evangelio, ¿verdad? El segundo paso es creer en Él. Porque mucha gente puede oír la palabra de Dios o el Evangelio, pero no creen, Pero entonces, para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hay que, primero que nada, oír la palabra de Dios, ¿verdad? O el Evangelio. Segundo paso es creer que la palabra de Dios es verdadera. Y el tercer paso es cuando entonces ahí es cuando somos sellados ya por el Espíritu Santo. Porque si una persona oye la palabra de Dios y no cree, hermanos, Dios no lo sella. El primer paso es oír y luego creer. O hay personas que creen en Dios, pero
su manera, pero no creen en la palabra de Dios o en el Evangelio. Entonces también ellos, aunque crean de cierta manera, hermanos, no son sellados por el Espíritu Santo. Fíjense qué cosas deben de llevar mínimo estas dos cosas. Primero, oír la palabra de Dios, y segundo, creer. Así que, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser sellados? ¿Qué significa, hermanos, cuál es el significado de ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Significa, hermanos, que ahora le pertenecemos a Dios. Ya no le pertenecemos al mundo, ni al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Al maligno. Ahora, ¿sabe qué? Le pertenecemos a Dios. Allá en el rancho, hermanos, donde yo vivía, se oyó como una canción, ¿verdad? Pero no era una canción. Allá en mi ranchito, hermanos, me acuerdo que teníamos poquitas animales, no éramos unos grandes ganaderos, pero todos los animalitos que teníamos, hermanos, desde un burro hasta una vaca, ¿sabe qué se hacía? O se hace todavía. Se les pone una marca, un sello. No sé si ustedes hayan visto eso, ¿verdad? Hoy ya ha avanzado la tecnología, hermanos, y pobres animalitos ya no se les quema. Antes se ponía a calentar el fierro, hermanos, y luego se les pegaba. Pobres animales gritaban horrible, hermanos. Ahora no, creo que lo hacen ya con nitrógeno líquido. Es frío, ¿verdad? Entonces no sienten, y poco a poco se empieza a caer y queda la marca y sin dolor. Bueno, hermanos, cuando nosotros creemos, oímos la palabra de Dios y creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús es el Evangelio. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Viene el Espíritu Santo y nos sella, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Ahora somos de su propiedad. Ahora le pertenecemos. Ahora ya no somos como una ovejita que no tiene pastor, ¿verdad? Así que nos pone una marca, hermanos. El sello, hermanos, o ser sellados es un sello distintivo. Algo que nos distingue de los demás, ¿verdad? Es una marca o una señal de que le pertenecemos al que nos selló. ¿Y quién es el que nos sella? Es el Señor Jesús con su Espíritu Santo, hermanos. Así que, ¿qué importancia tiene el sello del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué importancia tiene? Cuando un animalito, como les decía, ¿verdad?, no tiene marca, hermanos, ¿sabe qué? Cualquier persona que la encuentre le puede poner su marca y dice, pues es mío. Y legalmente, hermanos, ¿verdad? Los que conocen, ¿verdad?, de ganado, ¿verdad?, los que son de rancho, saben que el fierro que traiga el animal, ese es el que vale, hermanos. Así que por eso allá me acuerdo que a cierta edad, a cierto tiempo de que nacía el animalito, pronto se le ponía el sello, para que si alguien lo encontraba por allá o alguien se lo robaba, hermanos, no lo podía vender tan fácil. Tenía que comprobar que él tenía ese sello y tenía que comprobar de dónde lo había sacado, de dónde venía. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos, por eso decía yo, ¿qué importancia tiene el sello del Espíritu Santo, hermanos? Pues hermano, es indispensable para el creyente, para el cristiano. Debe de contar con este sello, hermano. Ya nosotros, ya no somos del montón, hermanos, ya no somos del mundo, dice el Señor, ¿verdad? Que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Ahora nosotros tenemos un distintivo, hermanos. Dice nuestra hermana Hilda, ¿verdad?, que luego la ven a ella y que dicen, pues ¿qué tiene? Pues tiene el sello del Señor. Cuando una persona se le acerca y le dice, oye, yo te veo algo diferente en ti, no porque somos muy guapos, hermano, es porque las personas a veces ven en nosotros algo diferente. ¿Saben qué es? Es el sello del Espíritu Santo. Si una persona se le acerca es por eso. Si no se le acercan, entonces quién sabe, hermanos. Pero así que debemos de vernos diferentes a las demás personas, hermano. Nos debemos de comportar diferente, debemos hablar diferente, hermanos. Una persona que es sellada con el Espíritu Santo, hermanos, no debe de hablar groserías, ¿verdad que no? ¿O sí? No debe vestirse, hermanos, como el mundo, ¿verdad? A mí a veces me han dicho que por qué uso sombrero. Le digo, bueno, no lo uso dentro del templo, pero afuera pues soy rancherito. Le digo, ¿cómo se me va a quitar eso? Pero no ando vestido a la moda, ¿verdad? Bien así como no sé, como de esas botas. ¿Han visto unas botas gigantes hasta acá? Eso ya es una exageración, ¿verdad? Es una moda. Pero ya lo mío es una costumbre, ¿verdad? Porque vengo de un rancho. Pero, hermanos, nosotros hasta en la vestimenta nos vemos diferente. Las mujeres se visten con decoro bonito, ¿verdad? Como se debe vestir una mujer. Así que ya no somos del montón, hermanos. Fíjense lo que dice en San Juan, hermanos. San Juan 10:16.
dice algo muy bonito que dice aquí, 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que ya no somos, hermanos, de cualquier persona. Ahora somos del rebaño del Señor Jesús. Ahora somos, por eso dice aquí, ¿verdad? Que ya no somos del mundo, ya no somos de los demás. Ya ahora le pertenecemos a quién, hermanos? Al Señor, ¿verdad? A Dios. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a nosotros, los gentiles. Aquellas también debo traer, y de este redil, y aquellas también debo traer. Y dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No estamos también, hermano, cuando ya somos sellados por el Espíritu Santo, no estamos como ovejas sin pastor ya, ¿verdad? Como a la deriva, hermanos. Ahora ya tenemos un pastor, hermanos. Y no me refiero a mi hermano Samuel, ¿verdad? Que él es el pastor aquí titular y el pastor hermano, ¿verdad? Me refiero, hermanos, a que tenemos un pastor, hermano. ¿Y sabe qué dice el Salmo 23? Jehová es, ¿qué, hermanos? Mi pastor. Es mi pastor, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, ahora tenemos un pastor. ¿Y usted sabe qué es lo que hace un pastor, hermanos? Cuida del rebaño, cuida de las ovejitas. Entonces, si nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, y ahora somos del rebaño del Señor, quiere decir que nuestro pastor, el Señor Jesús, va a cuidar de nosotros. Ahora ya no estamos a la deriva, hermanos. Ya no estamos como ovejitas sin pastor. Ya no estamos como estábamos antes en el mundo, ¿verdad? Que hacíamos lo que se nos daba nuestra regalada gana. Ya no hacemos lo que se me ocurría nomás o lo que yo pensaba. No, ahora hacemos lo que dice el pastor. Y vuelvo a decir, no me refiero al hermano Samuel, el pastor de aquí. Me refiero al pastor de pastores, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Ahora hacemos lo que el pastor dice, lo que nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios dice, lo que el Rey de Reyes dice. Eso es lo que hacemos, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos un pastor y ya dijimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Dice el Salmo 23. Tenemos un dueño y no nos puede tomar quien sea. Ahora, hermanos, que ya somos del redil del Señor, Él es nuestro dueño y ya no nos puede no nos puede tomar quien sea, quien se le venga en gana. Usted sabe que cuando una persona es cristiana y alguien le quiere hacer brujería, no funciona. Los mismos brujos, no quiero que le vayan a preguntar, ¿para qué? No es necesidad. Pero, hermanos, los mismos brujos, si alguien quiere hacerle un daño a una persona cristiana, ¿sabe qué le va a decir? Ve a buscar otro lado. Yo no me meto con ellos. Porque saben, hermanos, que ellos mismos, yo he escuchado testimonios de ex satanistas o ex brujos que dicen que siempre a ellos les enseñan desde pequeños o desde que empiezan en las cosas de la magia y la brujería. Le dicen, con los cristianos no te metas. Con ellos no. Ellos tienen algo. Ellos tienen un poder más que nosotros. Pero no les dicen qué. No les dicen que lo que tenemos, hermano. ¿Saben lo que ve un brujo en un cristiano? Ve el sello del Espíritu Santo, hermanos, y dice, con ese no puedo, mejor me voy por otro lado. Sí, hermanos, cuando una persona es cristiana tiene el sello del Espíritu Santo y sabe que, hermanos, le marca el alto a las cosas malignas. No quiere decir con esto que no vamos a pasar escasez, no quiero decirles, no, pues si ya ustedes son sellados ya ni se van a enfermar. Pero me refiero, hermano, a que el enemigo de nuestras almas o las cosas sobrenaturales ya no tienen que ver con nosotros. No pueden, hermanos, hacernos un daño a propósito. Si usted toma mucha Coca-Cola, hermanos, o mucha soda, pues es obvio que nos va a dar diabetes, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos el templo, nuestro cuerpo, que dice también la Biblia, hermanos, que es templo del Espíritu Santo, Así que tenemos un dueño, hermano, y no nos puede tomar quien sea. San Juan 10:28, fíjense lo que dice aquí, lo tengo, hermano, dice, habiendo dicho esto, me estaba leyendo otra vez. San Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Nadie puede quitarnos de la mano del Señor, hermanos. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, nadie, hermanos, escúchelo bien, por favor, ponga atención. Nadie, hermanos, va a poder dañarlo a usted, ni se las puede quitar.
¿quién puede, hermanos, pelearse contra Dios? Nadie, hermano. Él no puede, no hay quien le pueda ganar. Y si dice la Biblia, hermanos, dice, y yo les doy vida. Así dice la Biblia, hermanos, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí dice, y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra cosa es, hermanos, cuando nosotros nos salimos de la mano del Señor. Cuando una persona, un cristiano, vive conforme a la voluntad del Señor, Él está en el hueco de su mano. ¿Y quién nos puede hacer algo allí, hermanos? Nadie. Pero si nosotros empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, sí nos salimos nosotros. Él no nos echa afuera, nosotros nos salimos, hermano. Entonces no debemos hacer eso, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, ya tenemos un dueño, hermanos. Y de Él, ¿quién nos puede quitar, hermanos? Dios nos puede reconocer por este sello, hermanos. Dios nos puede reconocer por este sello que tenemos, hermanos. Él no va a reconocer a alguien que no tenga este sello, hermanos. Fíjense, ahí mismo en San Juan 10:27, hermanos, un verso antes. No los escribí en orden cronológico, pero dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas, hermanos? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce a sus ovejas, hermano, por nombre y apellido. Usted, hermano, usted es muy importante para el Señor. Usted y yo somos muy importantes para nuestro Dios. Y dice también, hermanos, que Él nos conoce, pero que también nosotros oímos su voz y le seguimos. Entonces, hermano, no nomás podemos oír la voz del Señor, sino que también el Señor nos conoce. Si usted no oye la voz del Señor, hermano, híjole, ahí, hermanos, estamos en un aprieto, ¿verdad? Tenemos que poder escuchar la voz del Señor, hermano. El Señor no nos va a hablar a lo mejor audiblemente, hermanos. Puede ser, puede ser. Pero el Señor, hermano, nos habla a través de su palabra. Si a usted le gusta obedecer la palabra de Dios, quiere decir que usted sí es una oveja del Señor y que está sellada con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque oye su palabra. Y dice aquí que nuestro Señor nos conoce. Dice aquí en el verso 27, ya me perdí, acá está. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, hermanos, nosotros escuchamos la voz del Señor y podemos seguirle. Amén. No estamos, una vez que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, también ya no estamos solos. Ya no estamos solos, hermanos. Ya nuestros problemas, hermano, como les decía, nosotros los cristianos tenemos problemas como los que no son cristianos, hermano. Hay quienes venden un evangelio light, ¿verdad? Dicen por ahí, para de sufrir. Pues, hermano, eso es una mentira. Creer en el Señor Jesús no quiere decir que ya no vamos a sufrir. Pero la diferencia, yo siempre les digo a la gente, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que ya nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos quien nos defienda, hermanos. Nosotros tenemos quien nos ayude. Fíjense lo que dice en Isaías 41:10. No está diciendo el Señor que no vamos a tener problemas. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor está diciendo claramente, no es que no vas a tener problemas. Sí, todo el mundo tiene problemas, hermano, cristianos y no. El congregante que está sentado ahí, como el que predica, como el pastor, tiene sus problemas, ya decía nuestra hermana. Todos tenemos problemas, pero la ventaja de nosotros, a los del mundo, hermanos, es que tenemos quien dé la cara por nosotros. Nuestro dueño, el que nos selló con su Espíritu Santo, Él saca la cara por nosotros, hermano. Cuando estamos en aprietos, hermano, cuando estamos enfermos, Él nos puede sanar. Cuando no tenemos trabajo, hermano, ¿cuántos testimonios no he escuchado? Y yo también me ha tocado vivir, hermanos, que hemos estado en escasez, hermano. Y yo digo, ¿cómo voy a pagar la renta, Señor? Solo tú sabes. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él da la cara por mí. Amén. Yo no sé de dónde nos abre las puertas el Señor y sale para las cosas, hermano. Por eso dice la Biblia que nuevas y grandes y nuevas son las misericordias del Señor todos los días, cada mañana, hermanos.
Así que sí, hermanos, ahora el Señor nos dice, ¿verdad? Aquí dice, no temas, le dice a los sellados, hermano, El que no cree en el Señor Jesús, pues no está sellado y no es para él esta promesa, hermano. Pero para los que somos sellados con la promesa de su Espíritu Santo, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor, hermanos, porque ahora el que nos selló es el que nos ayuda, hermano, es el que nos va a sacar adelante en el problema que estemos, hermano. El que abrió el mar rojo, hermanos, puede también, hermanos, sacarnos del problema en el que estamos, ¿verdad? En el que a veces nos metemos, a veces, hermanos, hasta por nuestras propias decisiones, ¿verdad? Pero sea o no sea así, Dios siempre, hermanos, va a dar la cara por nosotros. Así que, hermanos, debemos estar felices, dichosos, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Usted debe sentirse, hermanos, alguien importante. No le pusieron la marca del presidente de los Estados Unidos, que verdad, quienes trabajan con él, hermanos, traen aquí un distintivo, verdad, una banderita, y yo creo que han de tener alguna credencial, verdad, y se sienten importantes, y sí son importantes, verdad, para el gobierno de este país, hermano. Pero nosotros, hermanos, debemos estar felices, dichosos, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, hermanos, que nos distingue, hermanos, del resto del mundo, que nos distingue del resto del mundo. Así que el Espíritu Santo nos da vida, nos da fuerza, nos da vigor, nos da incluso valor, hermanos, nos da valor para afrontar las cosas. ¿Por qué? Porque un cristiano dice, pues el Señor va a proveer, porque el Señor en su Espíritu dentro te dice, no temas, aquí estoy yo, no te he dejado solo. Nos da vida, hermanos. Incluso hay un texto muy bonito, hermano, que se encuentra en Romanos 8:11. Búsquelo, por favor. Si lo puedes subrayar, hermanos, incluso con un... Yo lo que hago, ¿verdad? Los textos que me gustan, los subrayo, hermano, porque se me hace algo muy bonito, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, hermanos. La importancia de que el sello del Espíritu Santo lo tengamos, hermano, y lo tengamos presente, de que somos sellados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11, si ya lo tiene, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿dónde, hermano? En nosotros. Usted, hermano, si ya recibió a Cristo como Salvador, hermanos, el Espíritu Santo mora en usted. Mora en mí, mora en nosotros, hermano. Y eso, hermano, no cualquiera puede, voy a usar esta frase, jactarse de eso. Nosotros no nos jactamos de eso, pero sí podemos decirlo, hermanos. Sí podemos decir con toda propiedad que el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros por la pura gracia del Señor, hermanos, porque hemos decidido seguir a Jesucristo, hermanos. Nada más por eso, hermanos, por la gracia del Señor, hermanos. Por eso dice este hermoso, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, hermanos, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir, hermanos, que si morimos, también el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús nos va a resucitar, hermanos. Dios. Y si no morimos antes de que Cristo venga, hermanos, su Espíritu Santo nos va a llevar, hermanos, cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes, nos va a llevar con Él. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en una persona, aunque diga que Él espera al Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, no se va a ir, hermanos. Y se oye egoísta, se oye cruel, se oye como se oiga, hermanos, pero es la realidad. Él viene por los labrados y comprados por la sangre del Señor Jesús y por los que tienen ese sello, hermanos, esa garantía. Para nosotros es una garantía, hermanos, de que cuando Cristo aparezca en las nubes, nosotros vamos a ir con Él. Pero si no tenemos ese sello, hermano, aunque usted se pare de cabeza, hermanos, no se va a ir con Él. No nos vamos, ¿verdad? Si yo no lo tengo también, vamos a ser claros, ¿verdad? Así que, hermanos, debemos tener, hermanos, al Espíritu Santo, debemos tener ese sello del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos aquí tienen o son sellados con el Espíritu Santo, hermanos? Gloria a Dios. No soy yo muy bien. A ver, ¿cuántos aquí están sellados con el Espíritu Santo, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, hermano, dígalo fuerte. Créalo, no dude. Si no fuese así, hermanos, hoy pueden ser sellados, ¿verdad? Al recibir a Jesús como su Salvador.
si alguien de aquí aún cree o no está seguro de que es sellado con el Espíritu Santo, hermanos, pues hoy puede ser sellado al recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y luego el verso 3, hermanos, del capítulo 1 que acabamos de leer de Efesios, dice, el otro verso, hermano, el 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, hermanos, y yo busqué en el diccionario, hermano, secular y en el diccionario, un diccionario bíblico. Fíjense, en el diccionario secular dice, acuerdo, las arras, dice, ¿qué es un contrato de arras? Dice aquí, un contrato de arras es un acuerdo privado entre un comprador y un vendedor para formalizar un compromiso previo de adquisición de un bien o un inmueble. Ahora vamos a ver lo que dice el diccionario bíblico, ¿verdad? Dice, es una prenda o depósito sobre el cumplimiento final de una magnífica promesa de Dios mismo. En todas las arras del Espíritu, hermano, ¿por qué se le dan a la iglesia? Es una promesa que dio la iglesia, ¿verdad? A los que fueron sellados, las arras del Espíritu es una promesa de que Cristo volverá por nosotros, ¿verdad? De que Cristo aparecerá, hermanos, en las nubes para llevarse a quién? A los sellados con el Espíritu Santo, a los que recibieron a Jesús como su Salvador. Y dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, hermanos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron en Cristo, dice, los que murieron sellados. Y luego nosotros los que vivimos, dice, seremos transformados, recibiremos al Señor en las nubes, dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, ¿verdad? Que usted no se ponga a meditar en estas cosas a veces, hermanos, ¿verdad? Son cosas increíbles, hermanos. Son extraordinarias, hermanos. Pensar en que si yo muero, hermanos, me voy con el Señor. Y cuando Él aparezca en las nubes, dice que les voy a ganar, hermanos. Si yo hubiese muerto el lunes, hermanos, cuando el Señor Jesucristo si el Señor Jesús viniese en este mes, en este año, hermanos, ¿sabe qué? Yo le iba a ganar a estar allá, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego ustedes. Yo creo que iba a ser por fracciones de segundo, no lo sé con mucho, ¿verdad? Pero, hermanos, dice la Biblia que los muertos en Cristo, los sellados con el Espíritu Santo de la promesa, van a resucitar primero, hermanos. Fíjense que, por eso decía yo, si usted se pone a meditar en estas cosas, hermano, yo creo que cualquiera, hermanos, que tiene la seguridad de que es sellado con el Espíritu Santo, hermano, si se pone a pensar, hermanos, yo a veces me pongo a pensar en esto y luego a veces me ve mi esposa y dice, ¿por qué estás llorando? Digo, no, se me metió una basurita. Porque de la emoción, de la alegría, hermanos, de saber que un día mi Señor me va a reconocer, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque recibí a Jesús como mi Salvador y porque Él me selló con el Espíritu Santo de la promesa y me dio las arras del Espíritu. Y ahora, hermanos, tengo esa garantía. Tenemos esa garantía, hermano. Y usted sabe que es una garantía, ¿verdad? Algo que compromete a la otra persona a cumplir con el contrato, a cumplir con el trato o el acuerdo que se firmó o se llevó a cabo. Y aquí el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, Él promete salvarnos, hermano, y también a nuestra familia, ¿eh?